Aristimuño, le dejaba la pregunta en el corte anterior de cómo generar confianza. Se habla mucho, y ya lo hablamos en el corte anterior también, que el Banco Central de Venezuela está siendo utilizado como un instrumento por parte del Estado para, y ya explicaba cómo funcionaba, imprimir dinero inorgánico, y por eso se inflan en este caso los precios. Pero ¿cómo generar confianza? Se está presentando por parte del Gobierno Nacional la activación de 14 motores. Algunos expertos aseguran que estos motores no han arrancado. ¿Cuál es la opinión de César Aristimuño? La confianza es una palabra pues que todos los economistas empleamos como la solución a los problemas. Pero la confianza pues no la podemos cuantificar como tal. Por lo tanto, vamos a dejar un poquito al lado la palabra confianza, que si bien es cierto es determinante, vamos a ver cómo logramos cuantificar un poco la razón para que el Estado, para que el gobierno nacional empiece a generar confianza. Papá. Se tienen que empezar a dar manifestaciones de ello a través de anuncios claros y precisos. Por ejemplo, el Estado trató de convertirse en un Estado empresarial, buscando sustituir la eficiencia del sector privado, pasando a manos del Estado más de 1000 empresas, que muchas de ellas eran eficientes, porque el Estado en algún momento quizás llegó a pensar que los precios del petróleo a niveles de 100 nunca iban definitivamente a caer, cuando los commodities, porque el petróleo es un commodity que al final tiene pues ciclos de alza, pero también tiene ciclos de baja. Hoy estamos en este momento en ciclos de baja y nos ha agarrado prácticamente descubierto, sin reserva, sin un fondo de estabilización macroeconómica, nos ha agarrado prácticamente sin muchos recursos. Esas 1000 empresas que hoy tiene el Estado, qué bueno sería, qué extraordinario sería que en primer lugar el Estado se quite esa carga que tiene, porque al final eso es una carga para el Estado. ¿Por qué es una carga para el Estado? Porque muchas de esas empresas que eran eficientes ya no lo son. Sin embargo, el Estado tiene que continuar pues pasándole recursos a esas empresas, y manteniendo empresas ineficientes con recursos que son de los venezolanos, porque no... Es decir, que el Estado es un mal administrador. Pero sin duda lo ha demostrado. Es más, no es que el Estado es mal administrador porque definitivamente los que están son malos administradores o no. Es que esa no es la naturaleza del Estado. La naturaleza del Estado es una función pues, que permite lograr dentro de una economía pues impulsar el motor de desarrollo de una economía. ¿Y cuál es el principal motor de desarrollo de una economía? Pues es el sector productivo, porque es el que produce los bienes y los servicios para satisfacer las necesidades de la población y lograr a través de la eficiencia generar excedentes para poder exportar y generar divisas adicionales. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos hoy un sector productivo privado que fuera un generador de divisas, que ayudara al Estado definitivamente a generar divisas adicionales a las pocas que hoy está generando el petróleo. Ahora, señor Aristimuño, ¿cómo se financia el Estado? Porque se han propuesto varias cosas por parte de la Asamblea Nacional, entre ellos la Ley de Producción Nacional, y hubo una medida específica que llamó muchísimo la atención porque se solicitó por parte de Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, que era necesario un nuevo tributo para financiar lo que era la ley de cestatique para los pensionados. Por parte del Estado se dijo que no se tenía recursos, pero vemos entonces aprobación de cosas como tarjeta de abastecimiento y distribución de alimentos casa por casa. Entonces, ¿cómo se financian este tipo de medidas? Bueno, es importante la pregunta porque el Estado principalmente se financia a través del trabajo de los venezolanos. ¿De qué manera? A través del impuesto que pagan los venezolanos. Eso es lo que se llama definitivamente parte de los ingresos fiscales del país. Entiéndase, cuando nosotros pagamos IVA, cuando nosotros pagamos impuestos sobre la renta, cuando las empresas pagan el impuesto a las transacciones financieras, ese tributo va al Estado. El Estado ese tributo viene a ser parte de los ingresos fiscales del gobierno nacional, que conforman más o menos el 72% del total de los ingresos del Estado. Esos ingresos se llevan al presupuesto nacional, que es prácticamente de la manera en que se van a gastar esos ingresos que recauda el Estado por la vía impositiva. Cuando observamos que los ingresos vía tributo no son suficientes para cubrir los gastos del Estado, entra una partida adicional que el nivel de endeudamiento, o sea, que el Estado tiene que captar recursos para poder equilibrar el presupuesto de gasto, porque el gasto tiene que estar siempre equilibrado, entiéndase, los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Pero como el Estado en este momento está en una situación definitivamente difícil, que el nivel de endeudamiento lo tiene muy limitado, pues es cuando el Estado ha recurrido a través de las leyes habilitantes, de las distintas leyes habilitantes y del Parlamento a reformar
la ley del Banco Central de Venezuela para colocarla prácticamente a su disposición. Entonces está utilizando al Banco Central de Venezuela para que financie al Estado, para que el Estado pueda hacer todo eso que tú estás señalando. Cuando aumentan los sueldos y los salarios, cuando dice el gobierno vamos a darle tantos miles de millones, ¿de dónde salen esos recursos si no están en el presupuesto? Bueno, justamente el Banco Central de Venezuela es esa maquinita que el Estado colocó a su disposición para satisfacerle todos sus requerimientos de recursos que no se los da definitivamente. No le son suficientes los tributos que se recaudan por la vía de los venezolanos, sino que el Estado cada vez quiere ser más grande y más grande. Señor Aristimuño, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página, pero es mi compañero Gabriel López quien se la va a compartir. Gabriel. Efectivamente, señor Aristimuño, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Gracias. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia con Esteban Calabria y le pregunta, si se tomaran las medidas económicas necesarias, ¿cuánto tiempo tardaría para que todo vuelva a la normalidad? Pasará un buen tiempo, pero empezarán a ser los indicios de que el Estado definitivamente entra en un proceso de corrección y debemos recordar que hoy la economía está muy enferma y realmente cuando un paciente está muy enfermo, entrar en un proceso de recuperación toma cierto tiempo, pero lo importante es que se empiecen a tomar las medidas para que se empiece a generar la confianza necesaria. @Bandahuellas le pregunta, ¿estamos ante una estanflación? Sin duda, estamos ante una situación de una economía recesiva con un altísimo nivel de precio y eso obviamente pues es lo que se define como estanflación. Luis Coronel le pregunta, señor Aristimuño, ¿la solución sería entonces una liberación del dólar? No, no se puede liberar el dólar en este momento en la economía porque en primer lugar pues lo poco que hay, el Estado, eso lo entendemos perfectamente dentro de la firma, entendemos perfectamente que el Estado tiene que tratar de controlar las pocas divisas que hay de la manera mucho más eficiente. La liberación empezará pues a venir bajo un proceso de confianza progresiva y de desmontaje del control de cambio, pero que no se puede hacer de la noche a la mañana. Benjamín Armas le pregunta, ¿de qué vale asomar una tasa DICOM si igualmente no liquidan las divisas demandadas? Bueno, no solo que no liquidan las divisas demandadas, sino que pues el venezolano común no tiene acceso a ningún tipo de divisa en el mercado nacional. Por lo tanto, pues el DICOM lo que está haciendo definitivamente es siendo una fuente de ingresos adicional en la medida en que se estén liquidando divisas con esa tasa. Otro de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página y @Globovisión. Luis Campos Ontiveros le dice lo siguiente, buenos días, señor. ¿Usted cree en la guerra económica? Y si existiera, ¿por qué el gobierno no ha podido con ella o no está en capacidad? No, yo no creo en la guerra económica de ninguna manera. Pues hay que entender que el sector productivo lo que le interesa es producir. Al sector privado lo que le interesa es producir, esa es su razón de ser. Y en la medida en que, ¿quién mejor para cuidar el capital que los propios dueños? Pues los dueños del capital son los productores, son los que tienen las empresas. Les interesa producir mucho y les interesa ser eficientes. Por lo tanto, el concepto de guerra económica bajo ninguna manera se puede definitivamente pensar que es real. Por razones de tiempo, señor Aristimuño, un comentario más. Lo escribe @Rita Rodríguez y le pregunta, ¿por qué el gobierno se niega a pedir asistencia financiera internacional? ¿El pueblo pagará con hambre el déficit de divisas? Bueno, es lamentable que el gobierno definitivamente se esté negando a acudir a organismos internacionales que pueden ayudar al gobierno a generarle las divisas necesarias para poder empezar a salir de este problema, pero el gobierno tiene una posición dogmática, pues que esperemos que cuando la economía esté muy grave, pues no tengamos que pasar las necesidades mucho más allá de las que hoy estamos pasando, pues. Señor Aristimuño, me quedan segundos para despedir la entrevista. ¿Tiene posibilidad Venezuela de reinventarse económicamente? Sin duda, Venezuela es un gran país. Venezuela definitivamente es un país que merece nuestro apoyo, que merece nuestra confianza. Esperemos que el gobierno de manera pues progresiva esté entrando en una sindéresis, esté entrando en una manifestación de saber que no se puede destruir más allá de lo que se ha destruido la economía nacional y que se empiecen a generar los pasos para lograr pues la armonía y el bienestar de todos los venezolanos que bien nos los merecemos. Así es, muchísimas gracias, Encantado. señor César Aristimuño, economista, por habernos acompañado acá en Primera Página.